día, en este domingo tan especial para muchas personas, porque está celebrándose el Día del Padre, un momento especial en que cada familia debe de reconocer el liderazgo que el padre tiene o debe tener en el hogar. Indudablemente muchos de nosotros no alcanzamos la estatura que el Señor espera, pero mientras hay vida hay la esperanza de que alcancemos la estatura que el Señor demanda de cada uno de nosotros como padres. Es cierto, me llamaba la atención un comentario de otro consiervo que decía: Dios es el creador de todas las cosas. Eso es verdad. Pero una vez que Dios creó todas las cosas, delegó la responsabilidad de esta creación en usted y en mí, en el hombre. Y como padres tenemos la obligación y el privilegio de transmitir esa autoridad delegada de nuestro buen Padre Celestial. Considero hoy un día hermoso, un día que debe de darle gracias a Dios por el privilegio de haberle dado la oportunidad de ser padre. Quiero llevarlo, antes de orar, a una porción de la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 8, versículo número 6, donde dice lo siguiente: para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Gracias, Señor, por este día tan especial que se celebra el Día del Padre. Bendecimos a cada padre en cada hogar, sea que te conozca o no te conozca, Señor, que te honre y te glorifique y agradezca por el privilegio de ser llamados padres también. Oh Señor, que no nos olvidemos de estar cambiando nuestras actitudes, Señor, nuestro carácter, conforme a lo que tú deseas y demandas de cada uno de nosotros. Que este día sea un buen principio, Señor, para el resto de nuestra vida, de dejar que tú nos moldees, que tú nos vayas puliendo, que esas aristas, Señor, que afean nuestra personalidad, puedan ser eliminadas con la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Queremos ser padres responsables, queremos ser padres que te honran y te glorifican, ser un buen ejemplo ante nuestros hijos, para que no tengan ellos que reprochar absolutamente nada el día de mañana. Ponemos pues a cada padre en tus manos, que tú seas con él, y en este día, Señor, tan especial, que puedan gozar de la familia que tú les has dado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a seguir con el programa, hermanos, y bienvenidos a todos y cada uno de los que ya están ahí presentes. Háganos saber mediante un like o un comentario breve que está ahí presente para este servicio que hemos preparado, no para usted, fíjese bien, sino para la honra y la gloria de Dios. Así que si no le gusta algo, pues no es para usted, es para el Señor. Vamos a dar entrada a las alabanzas para la honra y la gloria del Señor. Hola hermanos, buenas tardes. Estamos muy gozosos de estar aquí, como todos los domingos, con gozo, porque estamos como iglesia alabando a nuestro Dios juntos. Y ahora que es Día del Padre, pues a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Él merece el agradecimiento, la felicitación y todo, todos los días de nuestra vida. Y ahora, pues a nuestros padres terrenales, felicidades a todos los papás, grandes, pequeños, los que ya van a ser papás. Y vamos a cantar una poesía muy bonita de nuestro hermano Salomón Silva. Es un hermano que vive en Torreón, Coahuila, que ya pasó con el Señor, pero es la familia, allá él estuvo pastoreando
por mucho tiempo allá en Torreón y tiene muchos poemas y uno de ellos es a mi padre, muy bonito. Entonces uno de mis hijos le puso música y vamos a cantarlo como pues un homenaje a todos los papás que están con nosotros y los que van a estar viendo esta transmisión. Les vamos a poner la letra para que la sigan porque está muy bonita esta letra. De un hijo agradecido a su padre, un hijo que recuerda todos los buenos momentos con su padre. Qué hermoso es recordar los buenos momentos, todo lo que nuestros padres hicieron por nosotros. Y en este día especialmente nuestro padre, ¿verdad? Yo tengo muchos recuerdos hermosos también de mi papá. Pues con esto vamos ahora a pasar a otra alabanza. Una alabanza que habla de pedirle a nuestro Dios que renueve nuestro corazón, que renueve nuestra relación con Él, como nosotros como sus hijos. Es buen momento ahorita de pedirle perdón a nuestro Padre Celestial y de decirle que queremos estar más cerca de Él. Vamos a cantar Renuévame, hermano. Este tipo de alabanzas nos hacen pensar
en cuán seguido debemos de decirle al Señor, ayúdame a no perderme en seguir este mundo y todos sus deseos y todo lo que el mundo nos atrae, ¿verdad? Porque nos ensuciamos, hermanos, cada día ensuciamos nuestro corazón. Entonces vamos a pedirle al Señor que nos renueve. Seguimos, es una que ya hemos cantado hace mucho tiempo. Déjenme ver. ¿Verdad que necesitamos de nuestro Dios todo el tiempo? Pues ahora vamos a cantarle al estar aquí delante de nuestro Señor. Vamos a cantarle al estar aquí, al estar ante la presencia de tu divinidad. Qué hermoso es estos momentos de quietud, de adoración. Yo sé que en las casas es un poquito difícil tener el momento de quietud, pero en lo que puedan, hermanos, canten, pongan su corazón que esté completamente en sintonía con el Espíritu Santo para poder decirle al Señor, aquí estás con nosotros y queremos adorarte. Al estar en la presencia de tu divinidad, al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro.
pastor que volvamos a cantar el canto para el Padre. Entonces le voy a pedir a Felipe que nos mueva allá, que saque esas letritas en la pantalla. Y vamos a hacer este canto para todos los padres otra vez, los que acaban de entrar. A lo mejor hay padres que acaban de entrar ahorita, que no oyeron el principio. Y vamos a cantarles esta poesía hecha canción, palabras escritas por nuestro hermano Salomón Silva, que está ya, está con el Señor. Vamos a... No está con el Señor. ¿Por qué me dicen que estaba con el Señor? Todavía, bueno, sigue estando, y que el Señor lo siga bendiciendo en su ministerio. Hermano Salomón, si me está escuchando, hermano, pues Dios me lo bendiga y que siga siendo bendición a tanta gente que ha sido en todo su ministerio, hermano. Que tanto han hecho por nosotros o hicieron por nosotros, recordarlo siempre en nuestro corazón, hermanos. Dios los bendiga, bendiga a todos aquellos papás, donde quiera que estén. Vamos a pedirle al Señor que nos fortalezca, que fortalezca a nuestro pastor en esta palabra que va a traer para nosotros de parte de nuestro Dios.
Padre Celestial, gracias te damos por este día, un día especial, un solo día que se celebra a los padres. Yo te ruego que bendigas a cada papá que está escuchando estas transmisiones, cada papá que necesita de tu guía, de tu sabiduría, Señor, porque la guía, esta tarea tan difícil de la paternidad, Señor, nunca termina y por nosotros mismos no podemos hacerlo. Yo ruego que tú guíes a cada padre, que haga tu voluntad, Señor. Y ahorita que vamos a escuchar las palabras de nuestro pastor que traes para nosotros, Señor, yo te ruego que lo tomes tú a él, lo llenes de tu Espíritu Santo y todo lo que hables, Señor, sea para tu gloria y para tu honra. Que esta palabra corra, Señor, vuele a donde sea necesario, porque sabemos que tu palabra tiene un propósito, Señor. Tú la mandas y hace a lo que ha sido mandada, enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volvemos a saludarnos en el nombre del Señor Jesús. Hermanos, yo soy muy difícil para aflorar mis sentimientos, pero cuando se habla de los padres es algo que me toca a mí muy especialmente. Y bueno, así como usted le está dando gracias a Dios por su padre, también yo le doy gracias a Dios por el padre que Él me dio. Mi padre murió a la edad de 94 años. Entonces, pues, Dios le dio una larga vida, una larga vida de satisfacciones, de momentos duros, pero también momentos fáciles de felicidad. Y le doy gracias a Dios por ese padre que Él me dio. Asimismo, ¿verdad? Yo quiero que tú le des a Dios gracias por el Padre que el Señor te dio. Tú no lo escogiste, Dios te lo escogió. Y eso, pues, piénsalo, ¿verdad? Quizá tú hubieras querido a alguna otra persona, ¿verdad? Algún otro personaje que te gusta por ahí, pero no es tu padre. Tu padre es esa persona que tienes ahí. Si es que la tienes con vida, pues agradece a Dios y dale gracias a Dios por todos los defectos y las debilidades que tú has visto en ese padre. Bueno, vamos a la presencia de Dios, hermanos. Vamos a orar y vamos a hablar algo acerca de los padres. Señor, te damos la honra y la gloria. Tú eres nuestro Padre Celestial, nuestro Padre por excelencia, sin defectos, sin ninguna sombra de variación, sin estar indeciso en algo. Padre, tú eres la perfección y te amamos y te bendecimos. Pero nos has dado padres que no son infalibles, son falibles, Señor, suelen equivocarse. Y ahora que nosotros somos padres, Señor, pues también hemos fallado.
hemos hecho cosas que quizá a algunos hijos no les guste, no les gustó. Pero Señor, yo siento que todo en el corazón de un padre es para bien de los hijos. Algunos padres han tomado decisiones por inmadurez, porque no estaban verdaderamente cimentados en ese regalo tan especial que era un hijo. Y un hijo también no ha aquilatado la importancia y el valor que un padre tiene, porque no estaba en la madurez para entenderlo. De cualquier manera, Señor, tú eres el Padre perfecto que nos ama, que nos perdona y nos da una oportunidad de empezar cada día para tu honra y tu gloria. En el nombre de Jesús bendecimos a todos los padres. Y que esta palabra, Señor, pueda llegar a ser bendición a la vida y al corazón de muchas personas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Saludamos a nuestros hermanos de la Iglesia Filadelfia. Hermanos, Dios les bendiga en este su día. Y los hermanos que nos oyen en otras partes fuera de la Iglesia Filadelfia, que son padres, Dios les bendiga, los felicitamos y deseamos que el Señor los siga llenando de ricas y hermosas bendiciones. Hoy, hermanos, es un día que se celebra con mucha alegría, con mucha fiesta en algunos lugares, el Día de los Padres. Pero por el coronavirus famoso, pues no va a ser posible llevar a cabo muchas actividades que se hacía en la iglesia donde festejábamos a los padres, en algunos hogares. Será limitado solamente a los miembros de la familia, no otros que también son de la familia, pero que desgraciadamente por esta situación de la pandemia no es posible que se reúnan. De todas maneras, donde quiera que estén, hermanos, gócense, disfruten a su familia. Y familia, denle gracias a Dios por el Padre que el Señor les ha dado. Ahora bien, sin duda alguna, esto es algo que no podemos poner en tela de juicio. Es un privilegio y una responsabilidad llegar a ser padres. Conlleva la tarea, número 1, de pedir a Dios los hijos. Número 2, consagrarlos a Él. Número 3, entregárselos a Él sin reserva. Con todas estas cosas, hermanos, tenemos que ver algunas consecuencias de no ser padres responsables y temerosos de Dios. Si todo esto que yo he dicho, el pedirlos a Dios, el consagrarlos a Dios, el entregárselos a Dios sin ninguna reserva, no implica un alto grado de responsabilidad, es bueno que tú veas en la misma palabra de Dios qué es nuestro deber especial como padres hacia nuestros hijos. Y una de las primeras cosas que encontramos es Deuteronomio capítulo 6. Vamos a la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio, vamos a ver ahí el capítulo número 6 de Deuteronomio. Quiero que lo veas ahí. Y quiero que busques el versículo 6 y el versículo número 7. Capítulo 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Verso 8: y las atarás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es el 9. El 8 dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. La importancia y el valor de la palabra de Dios es más valiosa cuando nosotros la podemos transmitir a nuestros hijos. Es un mandamiento implícito que la palabra de Dios nos está diciendo
que debemos de enseñar, aparte de las herramientas de cómo hacerle frente a la vida, mandarlos a la escuela, un oficio o darles consejos, más que nuestros propios consejos, más que nuestras propias ideas. La palabra de Dios debe llenar la mente y el corazón de cada uno de nuestros hijos. La mente del niño es moldeable al principio de su crecimiento. 2, 3 años es la etapa más importante para que un niño absorba toda la enseñanza verdadera que debe de retener para el resto de su vida. Y qué importancia resulta que nosotros aprendamos a darles a nuestros hijos el alimento sólido que es la palabra de Dios. Hay enseñanzas importantes indudablemente, pero ninguna del mismo valor y calidad que la palabra de Dios, porque ella es eterna, porque ella va a preparar a nuestros hijos para un futuro mejor. Los va a ayudar a enfrentar todos los embates que la vida les tiene preparadas, todas las decepciones, todas las desilusiones, toda la problemática que implica vivir, está captada dentro de la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Cómo vencer los obstáculos en la vida, cómo salir victoriosos en todas las circunstancias a través de poner en práctica la palabra de Dios. Por eso, como padres, debemos de insistir en la importancia que nuestros hijos conozcan desde edad temprana la bendita palabra de Dios. Dice el Señor: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Muchos padres, desgraciadamente, dan la educación espiritual trayéndolos a la iglesia, esperando que el pastor o algún maestro de la escuela dominical los instruya en el conocimiento de la palabra de Dios. Eso no es. Esa no es la tarea de nosotros como padres. Yo como padre debo de enseñar a mis hijos en el hogar. Yo como padre debo de cimentar el temor de Dios en el corazón tierno de cada hijo, para que al ir creciendo el temor de Dios se haga más real en las vidas de ellos. No esperar que otros los eduquen, porque el Señor me está diciendo que yo debo de transmitir lo que el Señor me ha dado a cada uno de mis hijos. Dice el versículo 20, y vamos a seguir hasta el 25, dice: mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto, sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos. Y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hoy la gente sale a las calles a protestar por justicia. No solamente en este país, en otros países la gente sale clamando por justicia, clamando por sus derechos, clamando por algo que ellos consideran que el Estado les ha robado, o que una autoridad más poderosa que ellos los ha hecho poner en evidencia su debilidad y su frustración, y salen juntos a protestar para exigir justicia.
La palabra de Dios nos dice, cuando enseñamos a nuestros hijos la palabra de Dios, cuando de veras testificamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, y no es un mero testimonio verbal, sino es una vivencia, es convicción, no es conocimiento, porque el conocimiento no es igual a la convicción. La convicción está en el corazón, el conocimiento está en la mente, y el Señor ve el corazón, no la mente, porque del corazón salen los buenos y los malos pensamientos. Entonces, quien rige, quien manda es el corazón, no es la mente. Pero muchos de nuestros hijos están movidos por la mente, por lo que piensan, por las ideas que traen, no lo que deben tener en el corazón, que es el temor de Dios en sus vidas. No el temor de Dios, que deben de tenerlo en primer lugar en todos los aspectos y actividades que puedan llegar, estén o llegaran a desarrollar. Es importante pues que cuando el hijo pregunte: ¿por qué eres cristiano? ¿Por qué crees en Dios? ¿Por qué crees en la Biblia? ¿Por qué verdaderamente Jesús es tu Señor y Salvador? Es la oportunidad de guiar a nuestros hijos a los pies de Cristo. Es la oportunidad de transmitir nuestra relación con el Señor. Es la importancia vital que nuestros hijos van a atesorar por toda su vida. Quizá no les dejemos riquezas, quizá no les dejemos bienes materiales, pero si dejamos el temor de Dios en el corazón, la palabra de Dios cimentada en el corazón de cada uno de nuestros hijos, hemos cumplido, porque el Señor dice que si llevamos a cabo lo que Él nos mandó, todos los estatutos que Él nos prescribió, y que temamos a Dios, entonces dice que nos va a ir bien todos los días. Y vamos a conservar la vida como hasta el día de hoy, según el verso 24. Y el verso 25 dice: y tendremos justicia. La justicia no viene del hombre, la justicia no viene de las autoridades, la justicia verdadera viene de Dios. Y cuando nosotros clamamos justicia, estamos hablando la intervención de Dios en nuestras vidas. No el arreglo político, no el arreglo egoísta de autoridades para ganar adeptos, sino la justicia verdadera sin distinción de credo político o de ninguna otra especie, solamente la relación verdadera con Él. Es importante pues que nosotros como padres sepamos enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios. No dejes que otro tenga el privilegio de enseñar lo que el Señor a ti y a mí nos ha ordenado, enseñar a nuestros hijos la bendita palabra de Dios. Verso 25 dice: y tendremos justicia. ¿Cuándo? ¿Cuándo la justicia será verdadera, será palpable, será visible? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Hermanos, no hemos terminado con esto. Vamos a ir, hermanos, al capítulo número 21 de Deuteronomio. Siga conmigo. Y espero que estés tomando nota de alguna manera. Estos versículos que te refresquen de vez en cuando el privilegio y la responsabilidad de ser padre. Esos son los deberes especiales que nosotros tenemos como padres. Capítulo 21, versículos, vamos a ver, empezando en el 18. Si alguno tuviera un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirán. Así quitarás el mal del medio de ti, y todo Israel oirá
y temerá. Lógico, hermanos. Nadie va a sacar a un hijo hoy en día y exhibirlo como borracho, como glotón, como irresponsable, como irreverente, como una persona irresponsable, y nadie lo va a matar. No van a arrojar piedras sobre él los vecinos o la ciudad o el pueblo. Pero ¿qué tal, hermanos, que ya no se hace eso? Pero ¿qué tal si se hiciera? Eliminaríamos muchos problemas, eliminaríamos muchos males de que hoy está plagada la sociedad. Yo te invito a que tú visites alguna vez las correccionales juveniles. Están llenas de jóvenes que no fueron guiados en el temor de Dios, que no fueron enseñados en la palabra de Dios, que habiendo tenido el privilegio los padres de enseñarles la palabra de Dios, no lo hicieron, dejaron que otros lo hicieran, o simplemente no les interesaba el futuro de los hijos y los dejaron como el avestruz, que Dios no le dio conocimiento para cuidar a los hijos. Muchos padres son avestruces que no les interesa el futuro de sus hijos, que no tienen ninguna forma de compadecerse de cómo les vaya a ir en el futuro. A ver cómo le haces, a ver cómo te va. Yo ya te di a luz, tú ya naciste, ahora arréglatelas como puedas. No vengas conmigo, yo ya no tengo nada que ver contigo. Ese es el avestruz, hermanos. Y eso es lo que muchos padres estamos actuando, como miserables avestruces que no tenemos la entraña conmovida para amar a nuestros hijos, para guiarlos en el camino del Señor. Y el Señor dice: no encubras todas las iniquidades de tu hijo, no lo apapaches, no lo consientas demasiado, porque al hacerlo estás propiciando su rebeldía futura. Estás haciendo que ese muchacho, que esa muchacha, tarde que temprano te traiga vergüenza en tu cara, te traiga reproche ante los demás y llegue a lamentar el día en que nació, como si verdaderamente por tu voluntad y por tu deseo hubieran nacido esos hijos. Todos los hijos son por la gracia y la misericordia de Dios. No somos hacedores de hijos, simplemente el Señor permitió que llegaran a nuestra vida los hijos, pero es importante guiarlos en las cosas del Señor. Qué dura era la vida en el Antiguo Testamento. Qué dura eran las leyes de la palabra de Dios. Aquí claramente tú te asombrarías, pero mira a tu pedazo de corazón, a tu pedazo de alma, que tanto quieres a tu hijo y a tu hija, y que tú estás consintiendo las vidas depravadas que están llevando, la vida irresponsable que están desarrollando, y todavía los arropas, todavía los mantienes, todavía les das un techo donde vivir, cuando tú debes de ser el primero en decirles que asuman su responsabilidad por su manera de vivir, por su manera de pensar, por su manera de actuar. Deben hacerse responsables de lo que piensan, de lo que dicen y sobre todo cómo están viviendo. Un hijo que no se conforma a la voluntad de Dios y que está bajo nuestro techo debe ser amonestado, debe ser exhortado, debe ser regañado de una manera vehementemente, y si aquel hijo no entiende, no hay más remedio que abrirle la puerta y decirle: no hay más remedio para ti más que te tienes que ir. Así es, hermanos. Pero el sentimiento, el deseo de proteger a nuestros hijos, aunque sea lo que sea. La Biblia dice: ama a tus hijos, enséñales. Pero la Biblia dice: no seas ciego ante lo que están haciendo, denúncialos y enfréntalos. Entonces, hermanos, qué deber tan especial de ser padre. Si tú estás pensando tener hijos, fíjate bien en eso. No es nada más tener hijos porque sí. No es nada más traer hijos a este mundo para llenar un requisito social.
Yo quiero tener hijos porque fulana tiene hijos, porque mengana tiene hijos, porque otros ya se casaron en el mismo año que yo y ya tienen quién sabe cuántos hijos y yo no tengo ninguno. ¿Qué pasó? Yo quiero un hijo. A veces estamos tan necios que no nos damos cuenta del cuidado que Dios está teniendo sobre nosotros. Porque el Señor sabe el día y el momento en que debemos ser padres y muchos, por desgracia, se han apresurado a la paternidad y no han sabido ser responsables con los hijos que el Señor les ha dado. Ora y pide al Señor que te dé el momento oportuno para que tú puedas llegar a ser padre de un hijo, de una hija, que sea responsabilidad tuya guiarla en el camino del Señor, enseñarle con tu ejemplo lo que es el verdadero temor de Dios. Una vez que hemos cumplido nuestra tarea especial de enseñar, ahora va otra: guiar. No solamente debemos de enseñar a los hijos, hay que guiar. Proverbios capítulo 22. Abre tu Biblia ahí. Si tienes un lápiz, una hojita de papel, escribe. Proverbios 22, versículo número 6, leemos y dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Dios dice que si yo guío a mi hijo en el camino de él, aun cuando se haga viejo, él no se apartará del camino de Dios. Quizá en el ínter se desvíe, quizá en el ínter actúe independiente de Dios, pero en el fondo de su corazón resurgirá la convicción y la consagración que un día hicimos de él, de entregárselo al Señor, de enseñarle el camino de Dios. Y nunca ese hijo tendrá que reprocharnos por no haberle enseñado el camino de Dios. Es triste que un hijo te tenga que reclamar a ti en tu cara que no le enseñaste el temor de Dios, que no lo guiaste a los pies del Señor. Es lamentable, pero en muchos hogares así es. Los hijos reclaman a los padres la poca firmeza, el poco carácter, la poca energía de los padres para guiar a los hijos a los pies del Señor. Que tu prioridad, mi hermano, de hoy en adelante sea llevar a tus hijos a los pies de Cristo. Instrúyelos. No te desanimes si aceptan o no aceptan. Tú enseña la palabra de Dios y deja el resultado al Señor. El Espíritu Santo trabajará en las vidas y en los corazones de cada uno de ellos. Vamos a Isaías, capítulo número 38. Busca el versículo número 19. Isaías 38, 19 dice: el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. No puedo, hermanos, eludir este mandamiento de Dios. Yo debo hacer notoria la verdad de Dios a mis hijos. Nadie más, no es el pastor, lo repito, no es el maestro o la maestra de la escuela dominical, es el padre quien debe de hacer notoria la presencia de Dios en la vida de él y después en la de los hijos, porque es mi responsabilidad como padre guiar a los hijos en la bendita palabra de Dios. Es mi privilegio, es un trabajo y no es fácil, es arduo, pero acuérdate que estamos sembrando para vida eterna y el resultado lo dejaremos en las manos del Señor siempre y cuando seamos fieles, constantes y no nos desanimemos. El Señor dará el resultado y el crecimiento al tiempo adecuado y todo será para la honra y la gloria del Señor. Quiero leerte una vez más. Dice: el Padre hará notoria tu verdad a los hijos. No dice el pastor, no dice el maestro, no dice el vecino, no dice la iglesia.
Dice ahí, el padre hará notoria tu verdad a los hijos. Hermano, ¿estás enseñando a tus hijos en la palabra de Dios? ¿Los estás guiando en los caminos del Señor? No te reprocho si no lo estás haciendo, pero hoy es la oportunidad de que empieces una etapa nueva para la honra y la gloria de Dios. Instruye a tus hijos en el camino de Dios. Ahora, no solamente vamos a enseñar, no solamente vamos a guiar, sino dice la palabra de Dios que debemos de proveer. Segunda a los Corintios, capítulo 12, quiero que vayas ahí. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo número 14, dice, he aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Dios dice claramente, tú, padre, debes atesorar para tus hijos, no tus hijos deben de atesorar para ti. Entonces nosotros debemos de proveer a nuestros hijos, debemos de proveerles el vestido, la comida, el techo y las condiciones necesarias donde ellos se puedan desarrollar, donde ellos puedan dar uso y dar rienda suelta a su verdadera personalidad bajo el temor de Dios y bajo la dirección de un Padre gentil y amoroso que no solamente enseña, que no solamente guía, sino que también provea las necesidades materiales de ellos. Esa también es nuestra responsabilidad. Es un deber especial de Dios que nos ha dado a nosotros como padres proveer para las necesidades de nuestros hijos. Otra cosa, debemos criar a nuestros hijos. Dice Efesios capítulo 6, versículo número 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criar a nuestros hijos en disciplina y amonestación del Señor. La educación secular es importante. Ir a la escuela, ir a la universidad, obtener un título, obtener la capacitación para un oficio, para un trabajo remunerativo, no está en contra de la palabra de Dios. No estamos faltando a los principios de la bendita palabra de Dios. Pero una cosa muy importante que ninguna universidad puede dar, ningún estudio puede impartir a nuestros hijos, es criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Es mi privilegio, es mi deber, es el gozo como padre que yo debo tener de disciplinar a mis hijos y de guiarlos en las cosas del Señor. Porque para eso el Señor me los dio, no para presumirlos, no para prestar los hijos para comerciales, hermanos, que muchos padres se enorgullecen tanto de los hijos que los traen ahí en la televisión, en el cine, usufructuando de ellos, robándoles su infancia por el negocio que están haciendo de ellos. No, hermanos, gracias a Dios que nuestros hijos no han nacido para la televisión, han nacido para Dios. Considera eso. Cada hijo que nos da el Señor ha sido nacido para darle a Dios la honra y la gloria. Y tú y yo como padres debemos hacer lo que dice este versículo número 6. Dice aquí que debemos, el versículo número 4 de Efesios 6, dice que debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. En este bloque de deberes especiales de los padres, quiero finalizar. Otra manera que el Señor nos da el deber. Nos da el deber
En Primera de Timoteo 3, ahorita te digo cuál es ese deber. Primera de Timoteo, capítulo número 3. El verso 4 y el 12 nos da el deber especial de controlar. ¿A qué hijo le gusta que lo controlen? Si tú le preguntas, te va a decir que no quiere ser controlado. Si a ti te preguntaran, ¿quieres ser controlado? La respuesta lógica es no. ¿Por qué no nos sujetamos a la voluntad de Dios? Porque no queremos estar sujetos a que alguien más controle nuestra vida. Ignorantemente nos creemos dueños de nuestra vida e ignoramos flagrantemente que la vida no fue creada por nosotros, fue creada por Dios y para su honra y su gloria. Y cada hijo que el Señor nos da, cada chimpayate que viene a nuestro hogar, debe ser enseñado a controlarse, a obedecer la autoridad de los padres, a estar sujeto a las órdenes del Padre. Le está dando, le está enseñando, no está abusando de él, simplemente está ayudándolo a buen crecer, ayudándolo a buen madurar, ayudándolo a que pueda ser un joven, un adulto temeroso de Dios en su vida y en su corazón. Dice el versículo 4, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. No podemos aspirar a un puesto en la iglesia si nuestros hijos andan por todos lados. No podemos tener autoridad moral cuando nuestros hijos están en rebeldía franca contra el Señor. Pero esos hijos, si están dentro de nuestro hogar, avergüenzan y nos hacen salir del ministerio, nos botan de servir al Señor, porque tú y yo no hemos tenido el carácter de guiar a nuestros hijos en las cosas de Dios. Pero una vez que los hijos han salido de nuestro hogar, una vez que los hijos ya se han hecho independientes, no puedes controlarlos, no puedes hacer lo que tú quisieras que hicieran. No puedes exigirles que lo que tú les enseñaste lo pongan en práctica y tengan temor de Dios. Ahora pueden hacer lo que les da su gana. Ahora se pueden reír en nuestra propia cara, burlándose de la enseñanza que nosotros les impartimos. Pero un día tendrán que dar cuenta delante de Dios que no están cumpliendo la bendita palabra de Dios, porque al fin y al cabo tu palabra y la mía no vale, pero la palabra de Dios es eterna por los siglos de los siglos. Un día yo moriré, un día tú morirás, pero dice un vals mexicano muy famoso, Dios nunca muere. Y es verdad, Dios nunca muere, es eterno. Entonces, hermanos, hay que gobernar bien nuestra casa. Hay que tener a nuestros hijos en sujeción con toda honestidad. Mira en el versículo número 12. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Voy a ampliar un poco más este punto de controlar en el siguiente bloque, que se llama debilidades y pecados de los padres. Ya hemos visto deberes especiales de los padres. Ahora vamos a entrar al siguiente bloque, que se llama debilidades y pecados de los padres. No te creas que por ser padres somos infalibles, te lo repito, somos falibles, fallamos, carecemos de muchas cosas. Y a veces queremos tapar nuestras deficiencias con un amor excesivo hacia nuestros hijos. A veces queremos compensar nuestra falta de carácter con nuestros hijos siendo pasalones con ellos, tolerando muchas cosas que no debieran ser. O saben algo que nos avergüenza y lo usan
para estarnos chantajeando emocionalmente. No permitas el chantaje. No permitas que un hijo empiece a chantajear por algo que conoce de ti o sabe de ti. Por eso vive rectamente delante de la presencia de Dios. Que nadie, especialmente tus hijos, te tengan que decir nada a la cara, porque al fin y al cabo, déjame decirte también, ningún hijo ha recibido la autoridad de parte de Dios para reclamar a los padres cualquier cosa. Eso grábatelo. Y si no me crees, te lo dejo de tarea. Encuéntrame un pasaje donde dice que los hijos le van a reclamar a los padres. Más bien el padre debe de amonestar y reclamar a los hijos cuando este padre ha cumplido con los preceptos de la palabra de Dios, enseñando y viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Debilidades y pecados de los padres. ¿Qué pecados podemos cometer? ¿Qué debilidades podemos estar nosotros viviendo en este momento? Mira, Primero de Samuel, capítulo número 3. Versículo número 3. Y le mostraré a quién. Ve al verso 12. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Samuel está recibiendo este mensaje. Samuel es el receptor de la amonestación de Dios para Elí, el sumo sacerdote en ese momento. Y le dice Dios a Samuel respecto a Elí: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Si tú sabes que tu hijo ha blasfemado el nombre de Dios, no calles, no pases por alto esa blasfemia, repréndelo, exhórtalo, oblígalo a que vaya delante de Dios y se arrepiente. Si en reiteradas ocasiones lo exhortas y él no hace caso, ya es problema de él, pero estórbale en su vida licenciosa, estórbale en su pensar perverso, estórbale en su vida fácil, estórbale en todo lo que él quisiera hacer sin asumir la responsabilidad de sus actos. No seas tapadera de él, no seas cómplice de los hijos en sus debilidades. Repréndelas, exhórtalos y exígeles que vayan a la presencia de Dios para que sean jóvenes temerosos de Dios, y así el día de mañana no tendrán cara para reclamarte, porque recordarán que hubo un padre que se enfrentó a ellos y les dijo a sus ojos: arrepiéntete, eso no es correcto como estás viviendo, como estás pensando. Ve a la presencia de Dios y quizá alcances perdón, quizá alcances misericordia mientras hay vida. Hazlo, esa es nuestra tarea, pero muchos padres somos pasalones. No tenemos el carácter de enfrentar a los hijos. Nos dan miedo los hijos. Había una madre hace mucho tiempo que no quería llamarle la atención al hijo porque se iba del hogar. Decía: ¿qué hago si se va? Pues que se largue, que se vaya. Si es tan machito, si es tan hombrecito, ¿por qué no se va? ¿Por qué sigue viviendo bajo el amparo de los padres? Porque es un mantenido, perdóname esa palabra, porque es un hombre, es un joven que nomás habla, pero no actúa, que no tiene los recursos para independizarse y está viviendo del chantaje emocional de los padres. No permitas el chantaje emocional de ningún hijo tuyo. Exhórtalos. Y muchos padres cometemos la debilidad de Elí: no estorbar a nuestros hijos. Yo sé que mi hijo es borracho, pero bueno. Yo sé que mi hijo roba, pero bueno. Yo sé que mi hija es promiscua, pero bueno.
Yo sé que esto y yo sé que el otro, pero bueno, pues son mis hijos que Dios me dio. Sí, son los hijos que Dios te dio para exhortarlos, para presentarnos limpios delante de la presencia de Dios. Hermanos, esa es una debilidad y ese es un pecado. Vamos al capítulo 8. Vamos al versículo número 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. ¿De quién hablo? De Samuel. ¿De quién hablé anteriormente? De Samuel, que le dijo Dios: ve y dile a Elí que él ha sido una tapadera para sus hijos. Se ha dejado chantajear por sus hijos. Díselo, que yo no estoy de acuerdo con él. Samuel sabía que Dios no iba a hacer pasalón, que Dios no iba a dejar pasar las sinvergüenzadas de los hijos de Elí. ¿Y qué pasó con los años? Cuando no guardamos la palabra de Dios en el corazón, se nos olvida. Cuando no llevamos a la práctica el mandamiento de Dios, cada día que no ponemos la palabra de Dios en práctica, se nos hace más difícil. Más y más difícil cada día que no obedecemos la palabra de Dios. La palabra de Dios debe ser obedecida ya, inmediatamente, no cuando tú quieras, en el momento que la oyes y el Espíritu Santo te trae convicción. Obedece la palabra de Dios, guíate por ella. Samuel no hizo caso de eso. El Señor tuvo que decirle: tú también tienes unos hijos contumaces, tú también tienes unos pillos como hijos, tú también tienes unos irresponsables como hijos, tú también tienes unos blasfemos como hijo, tú también tienes una familia que da vergüenza aun cuando tú eres el sumo sacerdote, porque la avaricia, el soborno y la perversión del derecho es la manera de vivir de tus hijos y tú no has hecho nada. Qué lamentable, hermanos, es que yo, sabiendo que mi hijo es un violador, que mi hijo es un ladrón, que mi hijo es un asesino, todavía yo lo guardo en mi casa en lugar de entregarlo a las autoridades. Suena duro, hermanos, suena difícil, pero tú no debes ser tapadera de los pecados de tus hijos. Cada uno debe llevar su pecado y su maldad. Vamos a Primero de Reyes. Quizá tú te esperabas otro sermón light, de muchos moños azules, que es el color de los hombres, abracitos y felicidades. No, mis hermanos, a mí no me gusta dar muchos besitos y abracitos. A mí me gusta decir lo que la palabra de Dios dice, porque ella me toca a mí. Si te toca a ti, gloria a Dios, pero con que me toque a mí, mis hermanos, yo ya estoy contento con mi Señor. Así que yo te invito a que te goces en esto que el Señor nos está diciendo. Ve al libro Primero de los Reyes y fíjate en el verso número 6. Aquí estamos hablando de David, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Qué más podía pedir un hombre que ser conforme al corazón de Dios? Cosa imposible. Solamente Jesús fue perfecto delante de los ojos de Dios, y David llegó a ser considerado por Dios como alguien que el corazón de él era afín al corazón de Dios. Solo Dios sabe eso. Hay cosas que no entiendo y no voy a discutir con Dios porque voy a perder. Así que dejo que Dios haga su voluntad, y yo te aconsejo que permitas que Dios haga su voluntad. ¿Por qué David fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios? Un día en la eternidad le vamos a preguntar a Dios, y tenlo por seguro que Dios nos va a contestar, aunque yo te puedo decir algunas porciones de la Biblia de por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios, y como una muestra va la siguiente. Pecaba, pero se arrepentía. Cometía algo fuera de la voluntad de Dios, e inmediatamente al ser exhortado,
al ser confrontado con su pecado, se arrepentía e iba a la presencia de Dios. Muchos de nosotros pecamos y nos dicen y lo ignoramos y seguimos caminando bajo nuestro pecado, bajo el techo de una justicia falsa. Pero fíjate ahí en Primero de Reyes, capítulo 1, versículo número 6, las debilidades y los pecados que tú y yo como padres podemos cometer. Dice el verso 6, y su padre nunca le había entristecido en todos sus días con decirle, ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Hermanos, no hay cosa más débil para un padre que decir que sus hijos o sus hijas son las más hermosas o los más guapos del universo. Y por ser guapo y por ser bonita le pasan cualquier pecado. Se va a entristecer. Le van a salir arrugas prematuras a mi pobre princesa. Se le va a desparramar la bilis a mi pequeño si lo amonesto. No quiero que se entristezca mi hijo, así que sigue pecando, hijo. Sigue pecando, hija, no hay problema, pero el Señor ahí claramente dice, ¿verdad?, que David nunca le llamó la atención a su hijo, nunca le preguntó por qué haces así, por qué actúas de esa manera, por qué no tienes temor de Dios en tu corazón. La razón era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón. Hace muchos años, yo me recuerdo esto como una anécdota de una familiar de mi esposa. Una tía que tenía un hijo muy bien parecido, un muchacho, indudablemente, y se quemó un día en la cara. O algo pasó, un accidente, y estuvo a punto de que su cara se le desfigurara. Y la mamá, en lugar de compadecerse de que las heridas eran en otra parte del cuerpo, no en su cara, dijo, ay, mi hijo, qué bueno, en tu carita no, en tu carita no. O sea, ese joven podía haber quedado manco, haber quedado cojo, haber perdido una parte del cuerpo, pero que su cara quedara impecable, y eso para la madre era lo máximo. Hay muchos padres que lo máximo es la carita de los hijos o la carita de las hijas. Son bellas, son hermosos, son incomparables. Y nos recuerdan, voy a hacer reír a algunos de mis hermanos que me están viendo, y se van a acordar de esos cómicos famosos mexicanos, los polivoces, que había un personaje típico que decía, hijazo de mi vidaza. No había otra persona más bella ni más guapa que el hijo de esta señora cabecita de algodón, y decía, hijazo de mi vidaza. Todos nosotros tenemos hijos y les podemos decir hijazos de mi vidaza, pero no debemos, no debemos de pasar por alto sus errores, no debemos de ignorar sus fallas, no debemos de ignorar su falta de temor a Dios. Mientras los hijos estén bajo el techo de nosotros, deben de ser amonestados en la palabra de Dios. Una vez que los hijos salen de nuestra cobertura, no podemos hacer nada, hermanos. Es lo mismo cuando una iglesia disciplina a alguien, sale de la cobertura de la iglesia, a menos que se arrepienta y pida nuevamente la cobertura de la iglesia, vuelve la protección sobre la vida de él. Cuando los hijos dejan de obedecer a los padres, es lógico que ya están desobedeciendo a Dios. Pero cuando el hijo regresa, cuando los hijos regresan a la obediencia a los padres, es lógico que ya aceptaron la amonestación del Señor y ya decidieron obedecer a Dios primero y después a nosotros. No podemos cerrarles la puerta, sino tenerlas abiertas siempre, hermanos.
Hoy entonces, hermanos, les he dicho deberes especiales de los padres. Hoy les he dicho también debilidades y pecados de los padres. ¿Cómo podemos concluir esto, hermanos? De la siguiente manera: Dios nos permita criar y disciplinar a nuestros hijos en el temor de Dios, amonestándolos a tiempo y fuera de tiempo, y siguiendo el ejemplo de Job. Busca Job, capítulo número 1. Antes de los Salmos está Job, capítulo número 1. Y quiero llevarte al versículo número 5. Y aconteció que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. No dejes de orar por tus hijos. No dejes de llevarlos a la presencia de Dios. No dejes de clamar que el Señor mueva los corazones de ellos para buscarlo, para arrepentirse, para cortar esas raíces de amargura que nos están aprisionando cada día más. Hay victoria en el nombre de Jesús, y hay poder en la oración, y especialmente la oración de un padre que hace por su familia, porque el Señor nos ha puesto en el hogar como reyes, como sacerdotes, hermanos. Somos los sacerdotes de nuestro hogar. Nuestra oración tiene la autoridad de Dios para traer paz y calma a nuestros hogares, porque somos los líderes espirituales de nuestro hogar. No dejes que te robe el enemigo ese privilegio. No dejes, hermanos, que el sentimiento de los hijos llene tu corazón y dejes de disciplinarlos por el temor de que se vayan, o el temor de que se mueran o algo sucede. Yo quiero decirte algo, hermano. Nadie se muere antes de tiempo ni después de tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo, verdad? Entonces, hermanos, dejemos que las cosas transcurran siendo responsables, siendo verdaderamente conscientes de la responsabilidad y el privilegio que tenemos como padres. Vamos a orar. Señor, hoy te doy gracias por tu palabra que nos amonesta, por tu palabra que nos enseña, por tu palabra que nos guía, por tu palabra que nos dice con toda claridad cuál debe ser nuestro papel hacia nuestra familia, pero especialmente a nuestros hijos en este Día del Padre. Qué privilegio ser padre, pero qué responsabilidad. Ayúdanos a ser conscientes, Señor, de ese cargo que a veces anhelamos sin estar midiendo las consecuencias tan tremendas de la responsabilidad de los hijos que tú nos vas a dar. Y los que ya los tenemos, y si no los hemos disciplinado, si no hemos puesto atención a lo que dices en tu palabra, que hoy empecemos, Señor. Yo te ruego que traigas a convicción a cada uno de los padres para que decidan hoy obedecerte y poner en práctica tu palabra, guiando a los hijos que nos has dado por tus caminos. Señor, gracias, y bendecimos a cada uno de los padres. En el nombre de Jesús oramos.